Entonces vamos a continuar con nuestro repaso de los paquetes de software y en este caso vamos a ver específicamente iCircuit. iCircuit es uno de mis favoritos porque nos ayuda a ver la operación de un circuito en el dominio del tiempo, o sea, como una función de tiempo que está sucediendo desde que empieza a fluir la corriente hasta el final. Veamos. Ok, esto es como se va a ver el típico circuito. Entonces empecemos con un archivo nuevo y aquí está el canvas y aquí arriba están las herramientas de los componentes que podemos usar. Entonces vamos a arrancar con algo sencillo, una fuente de voltaje de C, de corriente directa. En este caso la podemos seleccionar y ver los detalles de ese componente. Podemos darle un nombre si queremos, la principal. Podemos cambiar el voltaje, en este caso pues es de 5 voltios. Ok, y aquí hay distintos tipos de componentes. Muy común, la LED. Y como les mencioné, aquí podemos ver la información técnica sobre el componente que tenemos seleccionado en ese momento. Para conectarlo simplemente hacemos clic y arrastramos para tirar lo que son los cables hasta lograr cerrar el circuito. Entonces esto es interesante. Ahora podemos ver el flujo de corriente, aunque es el flujo de corriente tradicional, pero es el flujo de corriente, ¿verdad? Y si seleccionamos el componente vemos por ejemplo que tenemos la corriente y en 1 gigaamperio, ¿verdad? Lo cual sabemos que no debería de ser porque las LEDs necesitan un resistor de protección. Entonces aquí si seleccionamos el parámetro que queremos como la corriente, pudimos ver que se grafica en el simulador que está abajo. Entonces hagamos algo, agreguemos un resistor por ejemplo, damos clic y luego si seleccionamos el componente lo podemos girar. Si jalamos de una de sus dos terminales, lo que trata de hacer es tirar un cable. Entonces mejor seleccionamos el componente y lo giramos. Solo hace falta tirarlo en medio del cable y ya podemos ver que se conecta. Y ahora sí tenemos una corriente más normal de 3.2 miliamperios, que es lo que esperaríamos para este componente. Ok, entonces, como les mencioné, ahorita podemos graficar y ver cualquier componente que queremos. Podemos también seleccionar el resistor y podemos ver también la información para este componente, el resistor. Ok, hagamos algunos cambios. Por ejemplo, podemos agregar también un switch, ¿verdad? Y aquí abajo, aquí está, que hay varios componentes, aquí está el switch, ok. Nuevamente lo colocamos sobre el canvas, seleccionamos el componente y tiramos de una de las patas para girarlo. También lo podemos agrandar y hacer la conexión. Entonces ahora no hay un flujo de corriente a través de este circuito, aunque tiene el potencial de 5 voltios porque está cerrado. Pero una vez lo cerramos, ya podemos ver que el flujo inicia y aquí tenemos nuevamente un flujo de corriente demasiado fuerte para esta LED y aquí podemos manipular también los componentes. En el caso del switch lo podemos cambiar a uno de tipo momentáneo, podemos determinar si lo queremos en el estado de abierto o cerrado. Y bueno, y así como ese componente podemos aprender, y esto es lo importante, aprender cómo funcionan estos componentes y qué pasa si paso corriente por esta terminal, por la otra terminal, qué pasa si paso una cantidad demasiado grande de corriente o demasiada pequeña, específicamente en componentes como los transistores, como en este caso es necesario una cierta cantidad de corriente para que podamos ver el flujo. En este caso no hemos repasado, pero lo vamos a ver. Los transistores necesitan un voltaje en su base, que es esta parte de aquí atrás, para poder permitir un flujo de corriente más fuerte entre el colector y el emisor. Entonces en este caso
está pasando la corriente y vemos que pasa alrededor de 2.6 miliamperios porque hemos aplicado un voltaje a la base del transistor. Entonces, de esta manera podemos jugar con estos componentes y entender cómo es que funcionan, porque a la hora de pasar a circuitos más complejos, sí se vuelve más necesario conocer sobre estos componentes y empezar a usarlos y necesitamos entender muy bien cómo funcionan para realmente poder diseñar un circuito que sea útil y que sea confiable. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, un circuito sencillo donde tenemos una fuente de poder de 5 voltios, el switch y el resistor. Y lo que queremos hacer aquí es usar un poquito el simulador y ver cómo funciona. Ya vimos que podemos seleccionar los componentes y ver la información técnica sobre ellos. En este caso 5 voltios es nuestra fuente de poder. El resistor, de igual manera, podemos cambiar su valor de 220 ohmios a 1 kilo ohmio, a 10 kilo ohmios, etc. Y en el caso del switch podemos ver su estado, si está abierto, cerrado, o si es un tipo de switch momentáneo o permanente, como en este caso. Ok, también si seleccionamos un nodo o un tramo en particular, podemos ver el flujo de corriente a través de ese tramo de cable. Entonces no solo es al seleccionar los componentes, sino que también al seleccionar los tramos de cable. Aquí nos dice cuántos amperios están fluyendo y qué potencial de voltaje existe entre sus nodos o entre sus terminales. Bueno, entonces lo que vamos a querer hacer aquí es completar el circuito y dejar que fluya la corriente a través del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y lo vamos a cerrar para que fluya. Aquí podemos ver que ahora está fluyendo la corriente y está fluyendo exactamente 5 miliamperios, que debería ser el resultado de dividir 5 voltios entre 1 kilo ohmio si la ley de Ohm obviamente funciona. Entonces aquí podemos ver el mismo flujo de corriente, el mismo voltaje, y ya después del resistor la corriente es la misma, pero el voltaje ha caído a 0. ¿Ok? Esto nos va a ayudar también a aprender a analizar circuitos estáticos en serie, en paralelo y demás. ¿Ok? Ahora analicemos circuitos diferentes. Tenemos, por ejemplo, un circuito de una LED y hemos agregado un capacitor. Entonces, en este ejemplo vamos a aprender cómo funciona un capacitor. Entonces, en este circuito simplemente tenemos una LED protegida por un resistor y este ya sabemos cómo opera. Si queremos saber cuánta corriente está fluyendo, simplemente seleccionamos el tramo o el componente y en cada punto del circuito podemos ver la corriente que fluye y el voltaje, y en este caso la caída de voltaje del resistor, nuevamente la corriente, el voltaje que queda, el diferencial de voltaje que queda después de atravesar el resistor es 1.73, ya que cae 3.271 a través del resistor, y luego en la LED fluyen los mismos 3.27 miliamperios y cae el restante 1.729. Y seleccionando el componente y haciendo clic en el botón de Scope que está en la derecha superior, podemos ver básicamente el osciloscopio que nos da aquí abajo, y esto nos permite visualizar la corriente. Entonces aquí la corriente saltó a 31 miliamperios el momento que cambiamos el resistor de 1000 a 100. Si cambiamos de 100 a 220, podemos ver cómo la corriente se reduce porque estamos incrementando la resistencia. Si lo bajamos a 10, la corriente salta porque estamos reduciendo la resistencia. Entonces, muy interesante, muy útil para aquellos que somos increíblemente visuales como yo. Necesitamos ver qué es lo que está pasando realmente para entender
un circuito o una función, ¿verdad? O un concepto. Ok, aquí nuevamente agregamos el switch. Debemos cortar este tramo de aquí, completar el circuito. Listo. Ahorita obviamente no va a fluir nada. Ok, entonces ahora analicemos o entendamos cómo funciona un capacitor. En este caso tenemos en realidad dos circuitos. El izquierdo, que atraviesa el switch, pasa por el capacitor, lo carga, y cuando ya está cargado, la corriente deja de fluir. Entonces ahorita está cargado a su máximo, que es 9.9 joules. Está completamente... Y aquí lo podemos graficar. Aquí está la carga y aquí está el flujo de corriente a través de ese capacitor. Y se viene descargando, porque está descargando su carga, valga la redundancia, hacia el circuito de la derecha, que es la LED. Si cerramos el switch, el capacitor carga. Y todo el flujo de corriente ahora pasa por el circuito del capacitor. El capacitor queda totalmente cargado y cuando apagamos el switch, la LED se mantiene encendida. Se mantiene encendida porque el capacitor acumuló carga mientras el switch estuvo cerrado y luego la descargó. Aquí vamos a incrementar la capacidad de carga del capacitor de 10 a 100. Como podemos ver, lo cargamos y al cerrar el switch, o al abrir el switch mejor dicho, el capacitor descarga alumbrando la LED. Entonces este es el tipo de situaciones que nos permite analizar, o el tipo de circuitos, la dinámica de los circuitos que nos permite analizar este software de iCircuit. Y por eso es tan interesante. En este caso tenemos un rectificador que toma una onda sinusoidal de 50 Hz, que vamos a ver a la izquierda, nuestra fuente de poder, y únicamente acepta, o mejor dicho, rectifica y corrige para solo las ondas positivas, que son las que pasan por este bridge o puente de diodos. Como podemos ver aquí, la amarilla es la fuente de poder original, la señal, y la morada es la resultante, que es únicamente positiva. Ok, esto nos ayuda a entender la complejidad de un circuito como este, que es un rectificador. Se usa para convertir o para limpiar señales, como su nombre indica, rectifica una señal, y también para convertir señales, muy comúnmente entre AC y DC. Ok, aquí estamos viendo la operación de un op-amp o un amplificador operacional. Aquí tenemos el op-amp y le estamos alimentando una señal de 500 MHz de 1 voltio a su terminal no invertido, y podemos ver el resultante flujo de corriente, o aquí hacia el Vout, que es VO. Entonces aquí podemos ver que entra aproximadamente 1 voltio, o entre 990 y negativo 990 milivoltios, y en la salida llega hasta 9 voltios, o sea que es un amplificador con un gain de 10. Y esto también lo podemos graficar muy fácilmente. Okay, aquí estamos viendo el resultado final del Vout o de la salida, y estamos usando un loop de retroalimentación negativa, negative feedback loop, que es muy común para este tipo de amplificadores. Okay, ahora veamos a un poquito mayor detalle este escenario del amplificador. Aquí tenemos un caso donde estamos alimentando la señal a la terminal no invertida. Podemos graficar la señal, como podemos ver. Esta es la señal que sale y ondula entre menos 9 y positivo 9. Y ahora graficamos la señal entrante y podemos ver que ondula entre menos 1 y más 1.
voltios. Aquí lo tenemos detenido. Podemos ver que tenemos la señal de entrada, la verde, de 500 milivoltios y la salida de 5.7 voltios, demostrando la operación del amplificador operacional, que es muy útil y muy común en los circuitos que vamos a estar utilizando. Ok, veamos un circuito muy común, un vibrador o un oscilador. Aquí tenemos, podemos ver los capacitores, los vamos a graficar en el osciloscopio, y al comenzar a operar, como podemos ver, un capacitor carga y después de un tiempo descarga a través de el transistor, luego comienza a cargar, y si graficamos ambos podemos ver que son inversos uno al otro, o espejos. Mientras uno carga, el otro descarga a través del transistor y luego se invierten los papeles, y aquí podemos ver la carga graficada. Ok, entonces ese es el uso de iCircuit, muy útil, y espero que lo aprovechen para analizar los circuitos en los que están trabajando. En los próximos videos veremos, en el próximo video mejor dicho, veremos LT-Spice y el software llamado Eagle en uno solo, y espero que esta serie de software les sea muy útil. Así que no olviden darle like a nuestro video y especialmente en suscribirse a nuestro canal y compartirlo. Nos vemos en la próxima.